En esta sesión vamos a ocuparnos de una cuestión francamente importante que tiene que ver con la crítica de un libro que es en realidad una trilogía de todos conocida, indudablemente a estas alturas. Voy a referirme a la obra de Antonio Escotado, Los enemigos del comercio. Voy a referirme solamente al primer tomo en esta sesión. Habrá más sesiones, una para el tomo segundo y otra más para el tomo tercero si tenemos vida y salud y si no nos morimos antes. Pero en esta sesión voy a referirme al tomo primero de Los enemigos del comercio de Antonio Escotado y voy a dirigirme directamente al autor de esta obra, que me parece una obra importante, una obra que no puede ser ignorada, una obra que debe ser criticada, que debe ser tomada en serio, que debe ser analizada críticamente, y creo que la mejor demostración de tomarse en serio una obra es analizarla críticamente desde criterios pues francamente dialécticos y, valga la redundancia, francamente críticos. Por lo tanto, lo que voy a decir de esta obra de Antonio Escotado, el volumen 1 de Los enemigos del comercio, el autor, a quien insisto voy a dirigirme utilizando ya la segunda persona directamente, debe entenderlo como un reconocimiento a su esfuerzo, a sus méritos, a sus aportaciones y también naturalmente como una crítica. Es decir, yo no conozco al autor personalmente y no sé si el autor, si Antonio Escotado, querrás responderme después de oír lo que voy a decir sobre tu obra, que ya adelanto no es nada malo, sino simplemente es una interpretación crítica que parte de un postulado absolutamente fundamental, que es el reconocimiento a tu trabajo como autor de esta obra, que, siendo muy discutible en algunos aspectos, pues es muy meritoria en muchos otros aspectos. Y ya sin más dilación y sin más convencionalismos, voy a dirigirme directamente a ti, al autor, Antonio Escotado, para hacer una serie de consideraciones y de reflexiones sobre esta obra. Esta trilogía, cuyo título primero es Los enemigos del comercio, título general de la trilogía, una historia moral de la propiedad, tiene en esta primera entrega el subtítulo de Antes de Marx. En efecto, esta primera entrega es un análisis de sus referentes hasta el laberinto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es un auténtico laberinto, es una situación laberíntica en muchísimos aspectos e irónica, porque es una revolución de burgueses, de enemigos del comercio en algunos aspectos, que es coronada por un imperialismo, por un emperador incluso, ¿no? Es decir, no hay nada más irónico en la salida de este laberinto. Pero bueno, antes de llegar al final, vamos a comenzar por el principio. Antonio Escotado, tú titulas esta obra Los enemigos del comercio. Quizás debería titularse Contra los enemigos del comercio, porque implícitamente esta obra es una declaración de guerra realmente contra los enemigos del comercio, que implícitamente es una apología, implícitamente, y en muchas ocasiones no solo implícitamente sino de forma muy explícita, es una apología de los amigos del comercio, Claro, la situación resulta muy inquietante cuando descubrimos sobre todo quiénes son los amigos del comercio y lo que hacen con el comercio, porque claro, las prácticas comerciales no son las mismas desde sus orígenes hasta hoy, ni los enemigos del comercio utilizan las mismas razones desde sus orígenes hasta hoy. Y desde mi punto de vista y a mi juicio, y ya adelanto en parte mi tesis, a veces me resultan tan inquietantes los enemigos del comercio como los amigos del comercio. Tan inquietantes los unos como los otros en este punto. Ahora bien, quede claro que esta obra nos ha permitido ver, por ejemplo, la historia del cristianismo desde criterios muy diferentes a como tradicionalmente, desde los unos y de los otros, desde sus partidarios y desde sus detractores, desde sus apologetas hasta sus censores, se nos ha contado.
en este sentido. Pero, insisto, creo que la obra realmente es una obra que podría titularse perfectamente. No digo ya que debería, ¿no? En definitiva, el autor es quien pone el título, aunque los lectores también podemos juzgar esto. Pero podría titularse incluso mejor Contra los enemigos del comercio, porque el autor toma un partido clarísimo y explícito contra los enemigos del comercio, y también toma un partido terrible en muchos casos a favor de los amigos del comercio, teniendo en cuenta que los amigos del comercio en algunos casos han sido tan criminales como los enemigos del comercio en este punto. Luego el subtítulo de la obra, una historia moral de la propiedad, no ayuda mucho. Es un subtítulo un poco confuso desde algunos puntos de vista. Puede ser claro desde otros puntos de vista, pero desde el momento en que distinguimos los términos de ética y moral, siguiendo a Gustavo Bueno, el título nos resulta confuso. No es lo mismo una historia ética de la propiedad que una historia moral de la propiedad. No es lo mismo una historia de la propiedad desde el punto de vista de un racionalismo crítico que desde el punto de vista de un racionalismo ético o desde un racionalismo moral. Es decir, que el subtítulo a mí personalmente no me ayuda demasiado. Pero bueno, son consideraciones que yo hago y que Antonio Escotado, como autor, tú puedes prescindir de ellas completamente, pero yo te las digo y luego tú harás con ellas lo que estimes oportuno. Hay a lo largo de la obra una imperofobia o imperiofobia, según se quiera utilizar un término latino o el étimo latino o el término romance. Hay una fobia a los imperios, pero una fobia a los imperios, curiosamente a los imperios mediterráneos, es decir, con la excepción quizás de un presunto imperialismo ateniense, un presunto imperialismo comercial ateniense que mantiene el pulso a Esparta durante un siglo aproximadamente, ¿no? Pero hay una antipatía manifiesta, hay una hostilidad manifiesta hacia el Imperio Romano. Es decir, al Imperio Romano se le condena explícitamente en tanto que es una sociedad política organizada de forma tal que el comercio no es para el Imperio Romano el objetivo primordial. Y entonces, desde ese momento, el Imperio Romano se considera para ti, Escotado, como un enemigo del comercio. Y, por lo tanto, es un enemigo a abatir, el Imperio Romano. Lo mismo ocurre con el Imperio Español. Pero del Imperio Español, Antonio, tú solo escribes 2 o 3 páginas. Yo leí este primer tomo de tu obra con un enorme interés, esperando a tener una cita contigo y con la interpretación que tú harías del siglo de oro español. Y esa interpretación está totalmente diluida. No se da. Tú no tienes una cita con el siglo de oro español, tú no tienes una cita con los siglos XVI y XVII de la historia de España. Y evitas tener esa cita, evitas tener esa relación. Y sin embargo, si la tuvieras, desde los criterios que manejas, tendrías una batalla probablemente ganada, desde tu punto de vista émic, desde tu perspectiva émic, tendrías la batalla ganada. Pero evitas ese enfrentamiento. Y sospecho que lo evitas porque incluso con los datos sobre la mesa no saldrías airoso de ese desenlace. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso. Pero como eso no ha tenido lugar, mi declaración es solamente una hipótesis en este punto. Pero bueno, tienes un aliado muy importante cuando condenas el Imperio Romano como un enemigo del comercio y como un amigo de lo que tú llamas el pobrismo, que es la miseria, en definitiva, como un amigo de la miseria. Y cuentas con un aliado importante como es el cristianismo anterior a la Contrarreforma, que predica básicamente la miseria como una virtud. Como tú muy bien expones en ese sentido, que es una aportación en ese punto enormemente importante. Pero la hostilidad y la antipatía que tienes hacia el Imperio Romano, hacia el Imperio Español, en parte también hacia el Imperio Napoleónico, aunque no lo desarrollas, de manera terriblemente explícita hacia el Imperio Carolingio, que es la única excepción que haces con las sociedades organizadas políticamente bajo un sello que podríamos considerar alemán, por así decirlo, ¿no? Aunque no cabe hablar de Alemania
propiamente antes del siglo XIX, antes de su primera configuración como nación, primera unificación. Pero es muy importante. Ahí se ve, Antonio Escotado, que tienes la formación orteguiana de tu generación. Es decir, tu generación ha sido formada sobre todo por el canto del cisne del idealismo alemán a través de Ortega como un títere. Es decir, desde mi punto de vista, los que como tú habéis sido formados filosóficamente, sois unos títeres del idealismo de Ortega, que es un idealismo, por otro lado, muy degenerado. Es el idealismo que ha hecho la desvertebración de España en la transición española, es un idealismo que peca de fundamentalismo democrático y, por otro lado, desde mi punto de vista, yo a ti te considero como un fundamentalista democrático, como un idealista de la democracia y de muchas otras cosas, y sobre todo como un individuo a través del cual ventrílocuamente, podríamos decir, el idealismo alemán sigue haciendo de las suyas en las ascuas del imperio que hoy ya es ese idealismo alemán que, como se ha escrito en alguna ocasión, recuerdo a un autor del Catoblepas recientemente mencionado en otros vídeos míos, es decir, el idealismo alemán se destruye ontológicamente cuando el materialismo histórico soviético pues alza la bandera comunista en el Reichstag. Es decir, ahí termina el idealismo alemán. Es decir, lo que quedan después de todo esto son cenizas que de alguna manera confitan obras como la tuya, Los enemigos del comercio. Pero bueno, nada que objetar a una generación que, como la tuya, pues es profundamente orteguiana y profundamente idealista. Es decir, tú ten en cuenta que tú solo citas a Gustavo Bueno en un libro, que es El mito de la izquierda. El resto de la obra de Bueno la desconoces por completo. Tú te has quedado en Ortega. Te has quedado en el sofisticado idealismo pseudo-germano de un Ortega y Gasset, como los miembros de tu generación. Claro, tú me dirás, ¿a todos nos ocurre lo mismo? Sí, ya lo dijo Gadamer, ¿no? Ya lo dijo Gadamer en ese libro tan idealizado por tu generación, En verdad y método, 1960. Ser histórico significa no poder resolverse nunca totalmente en autotransparencia, es decir, dicho llanamente, relativismo histórico, relativismo lingüístico, nada está relacionado con nada. Bueno, así es como vosotros habéis vivido, como vosotros habéis pensado, y ahora ya cuando os habéis hecho mayores, entonces cantáis una especie de yo pecador, yo Señor me confieso, de un mea culpa, en virtud del cual pues abjuráis de vuestras simpatías pues con la izquierda, con el comunismo. O sea, es muy curioso. Mientras habéis sido jóvenes, habéis votado a partidos comunistas, a partidos de izquierdas, habéis confitado a la izquierda con vuestras energías, con vuestros recursos humanos y con vuestro voto. Y cuando os hacéis viejos, entonces resulta que os aproximáis a un conservadurismo en virtud del cual ya no os identificáis con aquellos que en estos momentos son jóvenes y son pues partidarios de lo que vosotros fuisteis cuando teníais su edad. Estos, a su vez, cuando tengan la suya, pues abjurarán también de una izquierda que ha perdido la originalidad, y así sucesivamente. Pero es decir, no por casualidad la izquierda se alimenta siempre de novatos, en muchos aspectos. Reconózcaseme el término general en que me expreso, pero es así. Luego, otra cosa clarísima que hay, es decir, la antipatía a estos imperios mediterráneos, como el Imperio Romano, el Imperio Español, con la excepción de la antipatía que se muestra al Imperio Carolingio o la simpatía que se muestra por el presunto Imperio Ateniense. Claro que después esa antipatía se vuelve a manifestar de nuevo contra Esparta. Esparta es el objetivo canónico que hay que destruir, en tanto que en sociedad política enemiga del comercio, ¿no? Y esto pivota de principio a fin de tu obra, claramente, de principio a fin de tu obra. Cuando hablas, sin embargo, de los imperios, del imperio inglés, del imperio presuntamente holandés, y cuando hablas de ese minúsculo músculo que es Holanda y de ese gigantesco imperio económico en una geografía muy reducida, mitificas Holanda de una manera tremenda. Es decir, tú no puede ser que no te hayas dado cuenta de esa mitificación en la que incurres cuando hablas de Inglaterra o de Holanda. Es una cosa espantosa en ese punto. Es decir, eso, si nos tomamos en serio eso que dices,
Hombre, eso resulta ridículo, Antonio. Eso resulta ridículo. Eso vamos a entrar en detalles cuando mencionas esos párrafos, pero eso no se puede sostener. Entonces, hablas de Estados Unidos, de Holanda y de Inglaterra en unos términos que son inasumibles. Y eso lo vamos a ver. O sea, en nombre de la amistad del comercio no todo está permitido. En nombre del comercio no todo está permitido. Luego, por otra parte, hay un hecho también importante en tu obra. Tú no tienes definida en ninguna parte de la obra una idea de libertad. No hay definida, en toda tu obra, no hay definida claramente ni una sola idea de libertad. Es decir, ¿qué es la libertad? La libertad es la lucha. La idea que aquí vamos a sostener, procedente de Bueno, es que la libertad es la lucha por el poder para dominar a los demás. Y para, dentro de ese dominio sobre los demás, ejercer el comercio en las posibilidades mayores naturalmente, de libertad de comercio que puedan darse. Por lo tanto, es lógico que el comercio haya encontrado en la democracia, que es la forma más cínica de imponer la libertad, la democracia es la forma más cínica de imponer la libertad, es la forma más sofisticada, es decir, más sofista de imponer la libertad, es lógico que el comercio haya encontrado en ella su cauce más cínico para imponerse, Otra cosa es que gracias al comercio nosotros tengamos una calidad de vida que fuera del comercio no tendríamos, pero lo que no podemos es negar que esa calidad de vida se consigue a costa de ejercer un cinismo que, muy bien diseñado por el Club Bilderberg, entre otras cosas, es lo que hace posible que hoy estemos aquí, evidentemente, con esta calidad de vida que tenemos. Ahora bien, no nos lo creamos, Eso es como el profesor de universidad que se cree muy listo porque está rodeado de condiciones que le hacen creerse listo, pero en realidad no lo es. Bueno, pues el comercio tiene mucho de espejismo también, y tiene mucho de invasión de libertades ajenas. Es decir, la libertad es la lucha por el poder para dominar a los demás. Y en el caso del comercio, esa lucha por el poder para dominar a los demás implica que el más fuerte impone las condiciones de poder que hacen posible, valga la redundancia, el ejercicio de una actividad comercial a costa de los demás. Porque los imperios comerciales son básicamente imperios depredadores, frente a lo que han sido imperios como el romano o el español, que han sido imperios, o como el carolingio, que han sido imperios muy generadores, aunque no fueran de comercio, porque no todo lo que se genera comercialmente. Y esto también lo vamos a ver. A partir de la sección quinta del tomo 1 de tu obra, es decir, cuando entras en el Renacimiento, cuando entras en las exigencias del siglo XVI, tengo que decir claramente, Antonio, que tu libro pierde rigor. Y tu libro pierde rigor sin perder fuerza, sin perder potencia, porque tú eres muy sofista en muchas páginas, sin perder potencia, sin perder fuerza en tu argumentación sofista. El libro pierde rigor, y pierde rigor porque tú no tienes ni una palabra sobre la teoría del Estado del siglo de oro español. No hay una cita solvente sobre la teoría del Estado de Quevedo, por ejemplo. No la hay. No hay una valoración solvente sobre lo que es la filosofía escolástica y el comercio. Hay citas puntuales. Eso habría requerido una mayor atención por tu parte. O sea, tú no puedes resolver en 2 páginas el siglo de oro español desde el punto de vista de la amistad o de la enemistad con el comercio. Tú tienes una cita pendiente con España, en este sentido. Tienes una cita pendiente con el Imperio Español. Al Imperio Romano le dedicas una extensión impresionante en el libro, y al Imperio Español lo evitas. No has querido encontrarte con el Imperio Español. ¿No has tenido el valor de enfrentarte a tu propio país, a la historia de España? ¿Qué pasa en ese punto? Es una asignatura pendiente, yo me lo pregunto, tú me lo responderás, porque el libro no responde. El libro en ese punto no se defiende por sí mismo, va a necesitar que tú intervengas en ese punto. Por otro lado, ya te lo adelanto, no hay ni una sola palabra sobre el esclavismo negro ni de los Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Holanda, ni de Portugal. Ni una sola palabra sobre el tema. ¿Cómo puedes hablar de los enemigos del comercio? ¿Cómo puedes hablar de los amigos del comercio sin dedicar ni una sola palabra, ni una sola explicación a la trata de negros,
a la construcción de Norteamérica a través de la mano de obra negra usurpada al continente africano. ¿Cómo puedes hablar de esos imperios absolutamente depredadores, como fueron el imperio británico, inglés, y el imperio norteamericano, luseño, sin mencionar en ni un solo momento de tu libro la trata de esclavos negros de África? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo me vas a responder a esta pregunta? Es otro capítulo, otra materia pendiente de tu libro, otro capítulo pendiente en tu libro. El esclavismo anglosajón y norteamericano. ¿Cómo puedes elogiar a Jefferson, a Franklin, a Washington? ¿Cómo puedes hacer elogios de esas figuras cuando fueron los ingenieros de la trata de negros, que a día de hoy todavía sigue determinando de una manera tan atroz la vida en los Estados Unidos? ¿Cómo puedes sostener esto? Hay un libro fundamental que no citas, y tengo aquí delante. España frente a Europa, de Gustavo Bueno. Lee esto, Antonio Escotado, lee este libro, y después reescribe críticamente las páginas que dedicas a los imperios que tú no identificas como generadores o como depredadores, en la amistad y en la enemistad frente al comercio. Lee este libro de Bueno. Has leído solamente El mito de la izquierda de Bueno. Hoy día no se puede escribir un libro que sea original sin tener en cuenta la filosofía de Gustavo Bueno. Y si lo crees así, si crees que puedes escribir un libro sin tener en cuenta el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, escribirás un libro que nace muerto, ¿no? En ese punto. El libro, a partir del siglo XVI, se convierte en una apología del capitalismo protestante. Se convierte en una apología de las sociedades políticas protestantes, a pesar de incurrir con alguna frecuencia más recurrente de lo que tú quisieras en la diafonía tondoxa, es decir, en la afirmación de cosas que son contrarias a las mismas cosas que afirmas páginas antes o páginas atrás. Es decir, el elogio que haces de la economía protestante es incompatible con los datos que aporta sobre Calvino y sobre Lutero, en ese punto. Es decir, hay retazos de tu obra que no casan unos con otros, porque evidentemente tú no puedes defender a los amigos del comercio y meter en los amigos del comercio a un protestantismo en el que Calvino viaja y no precisamente de polizón, en el que Lutero viaja y no precisamente de polizón. Es decir, no puedes elogiar el orden económico de sociedades engendradas por el protestantismo, ¿verdad?, cuando criticas la expulsión de los judíos llevada a cabo en España, y Lutero es el mayor antisemita de la Edad Moderna. Es el mayor antisemita de la Edad Moderna. El mayor antisemita de la Edad Moderna. Toda la literatura antisemita de la Edad Moderna tiene en Lutero una cúspide en este punto. Y vamos a entrar ya en datos importantes. Tú basas toda tu obra en una dialéctica que nunca se resuelve. La dialéctica es amigos, enemigos del comercio, y esa dialéctica se materializa, tiene su ontología en dos modelos que tú ya mencionas con mucha frecuencia y con mucho acierto. Pero cuidado con esa dialéctica, porque esa es una dialéctica hasta cierto punto engañosa, porque tú nunca quieres que esa dialéctica se resuelva. La dialéctica se polariza en dos modelos, Esparta y Atenas, que perviven a lo largo de la historia. Roma y sus enemigos, que perviven a lo largo de la Edad Media, la sociedad organizada eclesiásticamente y el mundo árabe, el cristianismo y el islam. Es decir, los enemigos del comercio son, por un lado, Esparta, después el Imperio Romano, después la sociedad eclesiástica medieval, después el Imperio Español, después la Revolución Francesa, después la Revolución Soviética. Los amigos del comercio son Atenas, son el Islam, que comercializa comprando adolescentes a la Europa cristiana medieval. Menudos amigos del comercio. La compraventa de seres humanos. Los amigos del comercio son países como Holanda, ¿no?, dedicados también a la piratería. Inglaterra, Estados Unidos, a la trata de negros. Esos son los amigos del comercio. Cuidado con defender a eso. Mucho cuidado con defender a eso.
Porque fíjate lo que estás defendiendo. Fíjate lo que estás defendiendo. Fíjate las amistades que tienes. Son amistades peligrosas. Tu libro tiene amistades peligrosas. Porque los amigos del comercio son amigos para tener mucho cuidado con ellos. A veces tan peligrosos como los enemigos del comercio. Entonces, polarizar la historia desde criterios dialécticos que van de Esparta a Atenas, de Roma a sus enemigos, de España al mundo protestante, porque el mundo protestante se las trae, el mundo protestante se las trae el protestantismo. La Inquisición protestante, de cuidado, caer en manos de la Inquisición protestante, no sé si sería mejor o peor que caer en manos de la Inquisición católica, pero por ahí le andaba, por ahí le andaba. Ahora una lleva la fama y la otra carda la lana. Esparta y Atenas. Esparta, el modelo de la sociedad cuartelaria y conventual. Atenas, el modelo de la sociedad abierta, de la sociedad democrática, de la sociedad libertaria y liberal, que remite a la industria y a la riqueza, y que después va a ser continuado por Prusia, por Holanda, por Suiza, por la moderna Alemania, por Inglaterra, por Estados Unidos. Mucho cuidado con todas estas cuestiones, La negación del comercio para ti equivale a la negación de la democracia, mientras que la afirmación del comercio es la afirmación de la democracia. Por ese camino incurrimos en un fundamentalismo democrático. En nombre de la democracia todo está permitido. En nombre del comercio todo está permitido. ¿Esa es la tesis que tú sostienes? Pregunto. ¿En nombre del comercio todo está permitido? ¿En nombre de la democracia todo está permitido? Te lo pregunto y espero una respuesta por tu parte. Repito, en nombre de la democracia todo está permitido. En nombre del comercio todo está permitido. Espero que me respondas. Porque por este camino incurrimos en un reduccionismo. Todo lo que no es comercio es malo. Todo lo que es comercio es bueno. Y esto es de un simplismo que ni tú mismo puedes aceptar. O sea, un hombre de tu inteligencia no puede aceptar este reduccionismo, porque este reduccionismo nos convoca, nos sitúa ante un monismo axiomático, el monismo axiomático de la sustancia. Todo es comercio, y lo que no es comercio es malo, ¿no? Y tu libro está apuntando hacia esa tesis. Claro, lo que no es soluble en el comercio es pernicioso para la sociedad. Claro, yo me pregunto, ¿cómo puedes defender un comercio que tiene como modelo la democracia norteamericana, cuando es una democracia que ha sido construida de espaldas a seres humanos como los negros, con los cuales traficaba, a los que ni siquiera consideraba como personas? Porque tú, que criticas enormemente el esclavismo del Imperio Romano, no mencionas ni una sola vez el esclavismo del Imperio norteamericano. Pero es que ni una sola vez. O sea, ¿cómo me puedes defender esta argumentación? Dedicas casi un centenar de páginas a criticar el esclavismo del Imperio Romano, y a identificar en la esclavitud romana el hundimiento del Imperio Romano. Cuando llegas a Jefferson, a Franklin, a Washington, a la democracia que inaugura Estados Unidos, a la Declaración Universal de los Derechos del hombre blanco, porque el negro ni siquiera era persona. Es que no dedicas ni una palabra, hombre, Antonio Escotado, no dedicas ni una palabra al esclavismo negro, a la trata de negros, de los amigos del comercio. Espero una explicación en este punto. ¿Cómo puedes elogiar en el modelo de las sociedades protestantes durante los siglos XV, XVI y XVII, que lo haces de una manera muy natural y muy abierta, sin mencionar su Inquisición? Pasas por ella como por un mundo en ascuas. Sin embargo, para la Inquisición española tienes tu atención, ¿no? El atraso, la expulsión de los judíos, la enemistad del comercio, el destierro de toda actividad industrial, de todo tejido industrial. Aquí tienes una cita con la leyenda negra como género literario, realmente. ¿Tú has leído el libro de María Elvira Roca Barea? No, dirás que se publicó después de tu trilogía. Vale, pero María Elvira Roca Barea no se inventa los datos tú los tenías delante antes de que María Elvira Roca Barea hiciera sus interpretaciones. ¿Tú te has leído el libro de Iván Vélez sobre la leyenda negra? Sobre la leyenda negra, de Iván Vélez. Pues léetelo. Y el de María Elvira Roca Barea, léetelo también.
porque a lo mejor puedes reescribir o completar alguna página importante de este primer tomo de tu trilogía. ¿Cómo puedes poner a Holanda y a Inglaterra de ejemplo de una sociedad modélica de prosperidad industrial cuando esas sociedades se construyeron precisamente como imperios depredadores de otras sociedades? De nuevo lee España frente a Europa de Gustavo Bueno y establece una distinción clara entre imperios generadores e imperios depredadores, porque los imperios generadores son aquellos que con comercio o sin comercio construyen nacionalidades y sociedades políticas, como hizo España en Hispanoamérica, como hizo Roma en la Romania. E imperios depredadores son aquellos que destruyen sociedades políticas preexistentes a su paso y que sitúan sobre todo las ciudades que van construyendo en la periferia mercantil, en la periferia marítima, para succionar, para expropiar toda la riqueza de esos territorios. Algo que nunca hizo el Imperio Español. Dicho de otra manera, los imperios depredadores son aquellos que utilizan su tecnología para destruir los territorios ocupados y nunca comparten su tecnología con los territorios ocupados. Los imperios generadores son aquellos que comparten su tecnología con los territorios ocupados y con los habitantes de los territorios ocupados. Esa distinción que tú no tienes en cuenta en tu relación con los amigos del comercio, deberías tenerla en cuenta y muy presente cuando hablas de los holandeses, de los ingleses y de los estadounidenses. Eso deberías tenerlo en cuenta. Sí es cierto, y es muy razonable esto que dices, que las sociedades caracterizadas por ser enemigas del comercio despiertan por sus totalitarismos una extraordinaria fascinación, sobre todo en la gente joven, en cualquier edad, pero sobre todo en la gente joven. La fascinación que despierta el marxismo, el comunismo, todo tipo de totalitarismos, en definitiva, es extraordinaria, sobre todo en la gente joven. Tengo que decir que como profesor de universidad todos los años me visita al comienzo del curso más de un alumno y de una alumna también, interesándose en mis explicaciones sobre materialismo filosófico, porque identifican el materialismo filosófico con materialismo dialéctico y con marxismo, ¿no? Y no lo saben. Entonces vienen a hablarme y me dicen, no, es que yo tengo una profunda admiración por Lenin o por Stalin o por cosas de ese tipo. Bueno, lo más probable es que esta gente, si hubiera vivido en la década de 1910 en Rusia, lo más probable es que se hubiera incorporado a la revolución y lo más probable es que hubieran sido ejecutados muy infelizmente, como lo fueron tantos que con entusiasmo se implicaron en estos procesos revolucionarios.